Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora y por supuesto agradeciendo a quienes nos siguen a través de Canal 44, la señal de todos, y a quienes lo hacen a través de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos de un tema muy presente, preocupante y también latente. ¿Por qué están siendo los jóvenes los más afectados hoy por hoy con los contagios de COVID-19 y por qué también se están dando estos grandes brotes en jóvenes que han aprovechado el verano para celebrar el fin de cursos? De esto estaremos hablando el día de hoy. También de que el mundo ya superó los 4 millones de muertos por la pandemia de COVID-19 en lo que va de esta pandemia. Le decíamos ya desde la semana pasada que se había roto esta barrera de los 4 millones, según la Organización Mundial de la Salud. El titular Tedros Adhanom reitera su preocupación por el aumento de contagios en numerosas regiones del planeta. La vacuna Coronavac tiene una eficacia de más del 80% contra infección. Señalan que las personas afectadas por la enfermedad no son hospitalizadas. Esto es parte de lo que comentan quienes están al cargo de Coronavac. La saturación hospitalaria ha ocasionado un aumento de pérdidas humanas ya también en Estados Unidos, mientras que un estudio de UNICEF muestra que la crisis de COVID-19 ha impactado en la salud mental de las y los adolescentes en Latinoamérica y el Caribe. La Organización Panamericana de la Salud advierte que la nueva ola de contagios en la región de América Latina impacta a la población particularmente joven. De todo esto estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora, pero vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Desde hace 72 días ya se advertía sobre un nuevo repunte de personas enfermas por COVID-19, principalmente en jóvenes. La apertura de bares, antros, discotecas, eventos deportivos y las vacaciones de verano son, al parecer, el escenario de mayor riesgo por el acelere de contagios. Una historia que por segundo año consecutivo se repite. La omisión a la advertencia de los organismos de salud mundial, a un tercer repunte en algunos países y hasta quinto en otros, de nuevo toca la campana de alerta. La COVID-19 está acompañada de alfa, beta, gamma, delta y epsilon. 2 de estas variantes consideradas de alto riesgo y están en la mira fija por los investigadores por su alta contagiosidad y resistencia al parecer a ciertos medicamentos y vacunas. Ayer se vivió uno de los juegos de fútbol más visto a nivel mundial. Las imágenes mostraban a aficionados jóvenes en el estadio de Londres sin el uso de cubrebocas ni en el cuidado del distanciamiento. 2 aspectos considerados por la OMS que deben mantenerse. Los países europeos se enfrentan a una quinta ola pandémica. Desde el año pasado no han podido bajar la escala coronaria. Los especialistas lo atribuyen a la apertura de espacios recreativos. En las Américas, desde junio pasado a la fecha, las hospitalizaciones y muertes en la población joven va a la alza, una situación calificada como trágica. Brasil y Chile han cuadruplicado los casos. La población económicamente activa, segunda, tercera y cuarta década de la vida son las de mayor riesgo en este segundo año en que transita el virus SARS-CoV-2. Aunque tienen menos enfermedades preexistentes, advierten que pueden permanecer en los hospitales más tiempo. La Organización Panamericana de la Salud exhortó hace 70 días a los países a estar preparados con camas y con personal de salud para el aumento de la demanda hospitalaria para julio-agosto de este año, al subrayar que el personal de salud existente debe recibir apoyo después de haber operado en modo de crisis durante tanto tiempo. El incremento de casos en las últimas 6 semanas ha estado predominando del grupo de edad entre 25 y 45 años. La mayor parte no está vacunada, por lo que representa un riesgo importante, ya que al infectarse se disemina la enfermedad COVID-19 a otros sectores vulnerables. Informó
Isaura López Villalobos. Vamos a Europa para que nuestra compañera Marta Alonso, corresponsal de la agencia AFP, nos presente el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Marta, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 avanzan por todo el planeta y el ritmo de contagios aumenta por segunda semana consecutiva, con 2,6 millones de infecciones en los últimos 7 días, según datos de la Organización Mundial de la Salud. A día de hoy hay más de 4 millones de fallecidos y 186 millones de personas infectadas. El país con más casos en términos absolutos sigue siendo Estados Unidos, con más de 33 millones de contagios y más de 600.000 fallecimientos. Le sigue la India, con 30 millones de infectados y 400.000 muertos, y Brasil, que supera los 530.000 decesos y 19 millones de infecciones. Salvo el continente americano, donde los contagios se han reducido un 13%, el resto de regiones reportaron incrementos en los casos semanales de coronavirus. En Europa la incidencia ha crecido un 30%, en África un 15% y un 7% en el sudeste asiático, con Camboya, Fiji y Malasia a la cabeza. Pese a encontrarse en sus valores más bajos, la mortalidad semanal ha repuntado en todo el globo, salvo en América y el sudeste asiático. En África, las muertes crecen por sexta semana consecutiva. En Estados Unidos, la extensión de la variante Delta junto al frenazo en el ritmo de vacunación están tras el aumento de casos. Una reciente encuesta indicó que un 20% de los adultos del país tienen dudas acerca de las vacunas, de los cuales un 6% aseguró que solo se pondría el suero si es requerido en el trabajo y un 16% que no planea vacunarse. Consciente de esos problemas, la Casa Blanca ha redoblado los esfuerzos y ha indicado que irá puerta por puerta si es necesario. La primera dama, Jill Biden, se ha embarcado en una gira por los estados sureños del país para incentivar la campaña de vacunación y convencer a los escépticos. Reportó desde Europa Marta Alonso para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues ahí también está el informe de la Organización Mundial de la Salud con la actualización de cifras y este incremento preocupante en el número de casos en casi todos los continentes hasta ahora, todavía no con tanta fuerza en América Latina. Vamos con más noticias porque las medidas dispararon en la Unión Europea las medidas se disparan ante el incremento en el número de casos precisamente ahí en la Unión Europea. El avance de la variante Delta obliga a los países europeos a tomar medidas drásticas. Malta ha decidido este viernes cerrar sus fronteras a los turistas que no estén vacunados contra la COVID-19. Es el primer país de la Unión Europea en hacerlo como medida preventiva. Y Cataluña sacrifica su vida nocturna con el cierre de sus discotecas apenas 2 semanas después de reabrirlas. La explosión de los contagios, sobre todo en los jóvenes, obliga a la región española a dar marcha atrás a su desescalada. En cambio, Francia sigue adelante con la reapertura de sus discotecas este viernes. Y aunque las autoridades han impuesto un estricto protocolo sanitario, la decisión ha sido fuertemente criticada en tiempos en los que el país también sufre un aumento de los casos. Es un alivio, por eso no dudamos en preparar la reapertura después de que el presidente lo anunciara el 21 de junio. Llevamos 1 año y medio cerrados y es un local que ni siquiera pudo celebrar su primer aniversario. Mientras esto sucede, los expertos insisten en la población mundial a confiar en las vacunas. En el caso de la vacuna Coronavac, dicen los expertos que es eficaz contra COVID-19. La vacuna desarrollada en China, Coronavac, tiene una eficacia del 83.5% contra una infección, de acuerdo con los resultados del ensayo clínico en fase 3 que fue publicado en Lancet. Este estudio involucró a 10.214 voluntarios comunitarios y de atención médica de entre 18 y 59 años en 24 centros desde el 14 de septiembre de 2020 hasta el 5 de enero de 2021. Los participantes recibieron 2 dosis de la vacuna o placebo con un intervalo de 14 días. Los ensayos de fase 3 han estado probando Coronavac desde mediados de 2020 en Brasil, Indonesia, Chile y Turquía. No se hospitalizó a ningún vacunado en comparación con 6 en el grupo de placebo. Para una eficacia de la vacuna contra la hospitalización relacionada con el coronavirus
del 100%. Si bien el análisis de las pruebas inmunológicas realizadas en un subconjunto de participantes está en curso, los primeros resultados muestran que el 89.7% de los vacunados tenían anticuerpos contra la proteína del coronavirus. Los eventos adversos ocurrieron en el 18.9% de los vacunados y en el 16.9% de los que recibieron placebo. No se informaron muertes ni efectos adversos graves. La reacción más común fue la fatiga en el 8.2% en el grupo de la vacuna y del 7% en el grupo de placebo, y la reacción local más común fue el dolor en el lugar de la inyección, 2.4% en los vacunados y 1.1% en los que recibieron placebo, informó Elizabeth Ortiz. Y hablando de vacunación, Estados Unidos descarta aplicar dosis de refuerzos entre aquellas personas que ya recibieron sus cuadros completos de vacuna contra COVID-19. Con Portugal en toque de queda entre las 23 y las 5 horas y con fuertes restricciones como la necesidad de presentar un test negativo o un certificado COVID para reservar hotel, muchos turistas cambian sus planes. En el puesto de turismo de la frontera hispanolusa de Vilar Formoso y Fuentes de Oroño casi no llegan turistas para pedir información porque apenas hay tráfico. Nada que ver con aquellas largas colas de coches que se agolpaban en las zonas fronterizas en el mes de julio, sobre todo de emigrantes y turistas que se dirigían a Portugal. La alta incidencia de COVID registrada en el último mes, sobre todo en el Algarve y en Lisboa, ha sido un duro golpe al turismo luso que ha provocado un aluvión de anulaciones de reservas. Portugal exige desde hoy un test negativo o el certificado digital de vacunación para todos los que se alojen en cualquier hotel del país y además será necesario mostrar estas pruebas durante el fin de semana en los restaurantes de las 60 zonas del país con mayor incidencia, entre ellas Lisboa, Oporto o Faro. Los únicos que no tendrán que presentar ningún test serán los menores de 12 años y los propios empleados. ¿Corte? Bueno, pues parte ahí de lo que ha aclarado Estados Unidos en torno a estos refuerzos que incluso algunos laboratorios como Pfizer ya están pidiendo o más bien ya están analizando la posibilidad de que se aplique una tercera dosis, y por ello es que estarían pidiendo a las diferentes agencias regulatorias en el mundo que les permita precisamente pues aplicar esta tercera dosis en el caso de Pfizer. Vamos a más información, precisamente lo de los refuerzos que le comentaba yo antes de esta pieza informativa, que Estados Unidos está pidiendo, más bien está descartando que se aplique una tercera dosis o una dosis de refuerzo a quienes ya están vacunados. Por el momento, Estados Unidos descarta la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID. La Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y los Institutos Nacionales de Salud emitieron un comunicado conjunto en el que explicaron que los estadounidenses que han sido vacunados contra la COVID-19 no necesitan una vacuna de refuerzo por el momento. En su mensaje destacaron que la Unión Americana tiene la suerte de contar con vacunas altamente efectivas que están ampliamente disponibles para una población de 12 años en adelante y que las personas que están completamente vacunadas están protegidas de enfermedades graves y la muerte, incluso de las variantes que circulan actualmente en el país, como Delta. Ahora, quienes no están vacunadas siguen en riesgo porque prácticamente todas las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 se encuentran justo entre aquellos que no han recibido las dosis. Este anuncio se dio en un contexto en el que Pfizer informó que su vacuna pierde efectividad en un lapso de 6 meses y que podría ser necesaria la tercera dosis de refuerzo, para lo cual solicitaría la autorización de las entidades regulatorias de Estados Unidos, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. Y lamentablemente no todas las muertes que ocurrieron en Estados Unidos se debieron a la gravedad del paciente, sino a que uno de cada 4 pues no tuvo la posibilidad de acceder a la atención adecuada.
Un nuevo estudio sugiere que 1 de cada 4 muertes por COVID-19 en hospitales de Estados Unidos se han atribuido a clínicas sobrecargadas por el aumento del número de casos. Los resultados se basan en datos de 150,000 pacientes internados por COVID-19 de 558 hospitales de la Unión Americana durante el periodo de marzo a agosto de 2020. Más de la mitad de los pacientes admitidos llegaron a hospitales durante los picos de COVID-19. Los picos se asociaron con la mortalidad en la sala, la unidad de cuidados intensivos y los pacientes intubados. El análisis fue elaborado por científicos de los Institutos Nacionales de Salud en colaboración con colegas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Universidad de Harvard, además de la Universidad de Emory, publicado en Annals of Internal Medicine. La relación del aumento-mortalidad fue más fuerte de junio a agosto de 2020, a pesar de un mayor uso de corticosteroides y de una intubación más juiciosa, señala el estudio, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, regresamos a España con nuestra compañera Marta Alonso, corresponsal de la agencia EFE, porque ahí también no ha sido posible controlar del todo la pandemia. Escuchemos, adelante Marta, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El coronavirus mantiene su fuerte propagación entre los jóvenes en muchas zonas de España, mientras la vacunación se intensifica para frenar su avance tras un fin de semana en el que la pauta completa ha llegado ya a en torno al 40% de la población. En Cataluña, al noreste del país, se vive una quinta ola de contagios mucho más pronunciada que las anteriores, con unas infecciones que se han multiplicado por 7 en los últimos 15 días. La mayoría afectan a veinteañeros sin vacunar, que en general no presentan síntomas graves, pero que han saturado los ambulatorios y que empiezan a notarse en más ingresos hospitalarios. El riesgo de rebrote se ha disparado y crece hasta cerca de los 700 puntos. También en el norte de España, en Galicia, los distintos brotes asociados a la COVID-19 han provocado un aumento de casi el 40% en la última semana, donde siguen subiendo todos los indicadores por 12º día consecutivo y con áreas sanitarias que han doblado el número de casos en tan solo 7 días. En Castilla y León, en el centro del país, se ha advertido de que estamos ante una nueva ola con una velocidad de ascenso espectacular entre los menores de 40 años. La cepa Delta, un 60% más contagiosa que la británica, avanza y se cree que podría ser predominante en España a partir de esta semana. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones para frenar la expansión de esta variante y cubrir nariz y boca, aún al aire libre, si no puede garantizarse la debida distancia de seguridad. De hecho, el ascenso vertiginoso de los casos ha llevado ya a que algunas regiones hayan dado marcha atrás en la flexibilización de las medidas. Una de ellas es Navarra, que decidió dejar en suspenso durante 15 días la amplitud de horarios en el ocio nocturno, la hostelería, que deberán cerrar a la 1 de la mañana. Reportó desde España Marta Alonso para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mire, nos quedamos justo ahí en España, donde nuestra compañera Marta Alonso ya nos contaba de estos rebrotes que se han registrado particularmente entre los jóvenes y derivado de estos viajes que realizaron de verano. Todavía tenemos muy presente que ocurrió hace apenas algunas semanas, donde más de 100 jóvenes se quedaron varados en un destino turístico en cuarentena precisamente por un contagio, un brote que se registró en este grupo, y esto en medio del esfuerzo que están haciendo las autoridades también por vacunar a su población. La quinta ola de coronavirus avanza a la par de la vacunación en España. Cataluña, que en la última semana registra una media diaria cercana a los 6.000 nuevos contagios, cifras que no se daban tan altas desde octubre de 2020 y que se han multiplicado por 10 en 15 días. El repunte se extiende sobre todo entre los más jóvenes. La edad media ha bajado a 27 años. Situación preocupante también en Castilla y León, que supera la media nacional en transmisión de COVID entre los jóvenes. A 14 días, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes ha escalado a 1.800 entre el grupo de 12 a 19 años y hasta los 2.300 entre los de 20 y 29. Los nuevos positivos se multiplican en la mayor parte del país, y para hacer frente a esta quinta ola, las autoridades coinciden en mantener el buen ritmo de vacunación. Más del 44% de la población ya está inmunizada y la campaña avanza entre los jóvenes en varias comunidades, como en Andalucía, donde el 70% de los mayores de 16 años ya tiene una dosis. Además, varias autonomías implantan de nuevo restricciones para frenar el virus. Cataluña, por ejemplo, ha vuelto a cerrar las discotecas durante 15 días,
mientras que la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Cantabria, Aragón, Galicia o Asturias han adelantado el horario de cierre de bares y locales de ocio nocturno, también aforo reducido y clausura de espacios como playas, parques o plazas para evitar botellones. Canarias, por su parte, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia el toque de queda entre las 12:30 de la noche y las 6 de la mañana. Bueno, pues así la situación todavía en España y estos esfuerzos que se hacen por inmunizar a la población. Las y los jóvenes son los más afectados durante esta pandemia de COVID-19 y particularmente en estas olas que se están registrando en diferentes partes del mundo. Rocío López Fonseca nos preparó el siguiente informe. La COVID no solo está enfermando más a la población joven, sino que ha causado otros estragos. La Organización Internacional del Trabajo recordó que, según su estudio, más del 16% de los jóvenes no trabaja desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Asegura que la juventud se ve afectada de forma desproporcionada por los efectos económicos sociales de la emergencia sanitaria. El Observatorio de la OIT, COVID-19 y el mundo del trabajo señaló también que las horas laborales de los jóvenes que han conservado el empleo disminuyeron 23%, sobre todo en el momento más álgido de la emergencia. También se detectó que el incremento rápido y sustancial del desempleo juvenil registrado desde el año pasado afecta más a las mujeres que a los hombres. El informe advierte que la pandemia tiene un triple impacto en los jóvenes, ya que además de destruir sus trabajos, impacta su educación y formación y llena de obstáculos el camino de los que buscan entrar al mercado de trabajo o cambiar de empleo. Según los datos del organismo, los trabajadores de la región de las Américas son los que más han sufrido el impacto económico de la pandemia en cuanto a horas de trabajo, con una baja de 13.1% a partir de abril. En afectación siguen los empleados en Europa y Asia Central con 12.9%, informó Rocío López Fonseca. Y bueno, pues también hemos hablado de cómo los eventos masivos que ya se están reabriendo en algunos países han propiciado precisamente este incremento de contagios e insistimos, particularmente entre los jóvenes, porque es justo el tema que hoy estamos abordando. Durante el fin de semana se registraron dos eventos de importancia en el ámbito del fútbol a nivel mundial, la Copa América, la Eurocopa, donde pudimos ver no solamente pues, estadios con una asistencia importante, muchos de esos jóvenes sin cubrebocas, sino que posteriormente los festejos que se dieron en las afueras de estos estadios también fueron pues masivos o digamos de una cantidad muy importante de aficionados que se dieron cita para festejar los triunfos de sus equipos. En el caso de la Copa América Argentina, que ahí lo estamos viendo en pantalla, usted puede ver cómo estos jóvenes salieron a festejar, algunos de ellos, la mayoría, podríamos decir, sin cubrebocas, y en el otro lado del mundo, en el continente europeo, pues también Italia, los italianos festejando el triunfo de su equipo. Insistimos, la mayoría de ellos jóvenes, no se guarda la sana distancia y por supuesto que tampoco hay uso de cubrebocas que tanto hemos insistido. Esto nos da pie para saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, bueno, veíamos estas imágenes como parte de lo que hemos venido advirtiendo de eventos en los que han participado principalmente los jóvenes, que hay que decirlo, la mayoría de ellos todavía no están vacunados, así es. La mayoría de ellos no han guardado estas cuarentenas y estamos, bueno, ante los rebrotes que están impactando particularmente a este grupo poblacional, doctor. A este grupo poblacional que se ha confiado mucho, Belén, a este grupo que, como bien dices, en su mayoría no tiene vacunación, y a este grupo que en algunos países del mundo también tiene problemas de enfermedades crónicas como obesidad particularmente, pero también algunos jóvenes y adultos jóvenes, problemas de diabetes, hipertensión, etcétera. Eso es lo que ha originado que esta tercera ola esté afectando predominantemente a población juvenil. La confianza excesiva de los jóvenes es posible que esté dada por el
conocimiento que ellos tienen y el pensamiento que se generan de que la enfermedad afecta con menor gravedad a esta población. Sin embargo, creo que ese exceso de confianza con el incremento de casos nos puede llevar a una mayor mortalidad, probablemente no letalidad, no mayor letalidad. Hemos dicho en múltiples ocasiones que la letalidad se mide en el número de personas que fallecen por cada 100 personas diagnosticadas, pero la mortalidad se mide por cada 100,000 personas que integran una determinada población. Entonces, al haber más casos de COVID, seguramente podrá haber mayor mortalidad, no necesariamente letalidad. Pero también recordemos lo siguiente: entre el 20 y el 30% de la población adulta, mayores de 50 años, por ejemplo, y adultos mayores de 65 años, han sido reticentes a la vacuna en todo el mundo. Ese es un fenómeno que está medido y está dimensionado, y esa situación vuelve a esta segunda ola peligrosa también, porque es la población que fue proveída de inicio con vacunación, pero si tenemos un segmento todavía reticente y no vacunado, puede entonces ocurrir también, ahí sí, una letalidad importante en estos grupos de población. Y permíteme comentar, Belén, que en mi experiencia particular de estas últimas 4 semanas, sí hemos estado viendo adultos mayores que no se vacunaron y que se están comportando con mucha gravedad de la enfermedad, como ocurrió en los primeros meses de pandemia. Y es que el tema de los jóvenes impacta, doctor, en los otros grupos. Con esto regresamos y vamos a hablar, por supuesto, después de la pausa. Con mucho gusto, Belén. Vamos a la pausa, regresamos con más. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con los jóvenes y COVID-19, y ha sido este grupo poblacional el más afectado en los últimos meses por COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la nueva ola de contagios que se está registrando en las Américas es en la población joven, como ya sucede en México. Por ejemplo, en Jalisco, entre los adultos jóvenes se encuentra el mayor número de contagios de COVID-19, con más del 30% de los casos confirmados a la fecha. Los grupos de edad más afectados son el de 30 a 34 años con un 12.6%, le sigue el de 35 a 39 años y el de 25 a 29 años con un 12%. Este comportamiento de la pandemia se mantiene similar a lo reportado en el mundo, 1/3 de las infecciones en promedio. Sin embargo, se presentan menos defunciones en este sector de la población que entre las personas de la tercera edad. De acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, las hospitalizaciones de adultos jóvenes están en aumento en las últimas semanas, y estos casos están asociados a personas que padecen otras enfermedades como diabetes, obesidad y tabaquismo. Adicional al riesgo de hospitalización, y aun cuando la letalidad es baja, también se han presentado defunciones en personas de entre 25 y 39 años de edad, un grupo en plena etapa productiva, por lo que las autoridades vuelven a invitar a la población a sumarse al esfuerzo colectivo para reducir la velocidad con la que se incrementan los casos de COVID-19 y cortar la cadena de transmisión de contagios. Es importante permanecer en casa la mayor parte del tiempo para tener un bajo riesgo de exposición al virus, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este reporte. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, decíamos antes de irnos a la pausa, este grupo poblacional, el de los jóvenes, que pues no ha sido precisamente el más disciplinado en esta pandemia que hemos vivido por COVID-19. Y doctor, le comentaba también antes de irnos a la pausa, el problema no es tanto
con ellos, porque como usted dice, ellos creen que no van a enfermar de forma grave, aunque hay que decirlo que también hay jóvenes que enferman de forma grave y que también mueren. Y que han fallecido, claro. Pero además de todo esto, es el riesgo en el que ponen a su círculo más cercano, doctor. Efectivamente, Belén, lo comentábamos hace un momento, y ese círculo cercano puede ser de adultos mayores que no se vacunaron, puede ser de adultos con enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión, obesidad, que podrían no haberse vacunado también y que eso les representa un riesgo mayor. Y es que este fenómeno tiene mucha complejidad, el que estamos viviendo en particular en este momento, porque así como lo señalábamos la semana pasada en uno de los programas, otro ingrediente que tiene esta pandemia es la nueva variante Delta, altamente transmisible, con una capacidad de transmisión de la enfermedad 3 veces mayor a la relativa a la cepa original. Y entonces, Belén, eso es lo que está generando esta mayor impacto pandémico que está viviendo el mundo con esta tercera ola. Y lo escuchábamos hace un momento, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud han definido con claridad, primero, que esta tercera ola está siendo causada predominantemente por la variante Delta surgida en la India, y en segunda instancia afectando predominantemente a población joven o de edades intermedias, ¿no? Adultos jóvenes. Me impactan las imágenes, por ejemplo, que vimos ayer con motivo de la Eurocopa y de la Copa América, que vimos hace un momento también, por ejemplo, el caso del festejo de Argentina en Argentina, cuando Argentina está teniendo cifras verdaderamente alarmantes de COVID-19, Argentina sigue teniendo números muy altos y una incidencia y letalidad significativos. Y entonces esos festejos pueden representarles un riesgo mayor para los siguientes días y semanas, y con ello hacer más prolongada la tercera ola que se está viviendo a nivel mundial. La misma situación en Europa, y cada festejo, cada evento masivo va a representar un riesgo. Afortunadamente, en los Juegos Olímpicos de Japón, todo parece indicar que el aforo a los eventos deportivos va a ser muy limitado. Ese es otro hecho que a mí me ha preocupado. Ya estamos a, creo que escasos 12 días para arrancar, así es, 15 días para arrancar. Pero creo que Japón sí ha tenido mucha cautela, el Comité Olímpico ha tenido mucha cautela con el propósito de que las Olimpiadas no contribuyan a mayor riesgo. Pues de hecho fueron los primeros en cancelar el evento deportivo, un evento deportivo de esa magnitud el año pasado, ¿verdad? Claro, y hoy están hablando de eso, doctor, de que casi es un hecho que serán a puertas cerradas. Casi es un hecho. Los eventos deportivos, entonces solo se podrán seguir por televisión o a través de internet. Y esto que mencionaba del fútbol, doctor, bueno, 2 eventos, uno en Europa y otro en América. Europa, que no ha podido controlar de alguna manera las olas que han llegado de COVID-19, en el caso particular de Italia, que fue el país ganador de esta Eurocopa. Y en el caso de Argentina, doctor, cuando muchos de los aficionados o hinchas, como se le conoce en los países sudamericanos, de Argentina viajaron a Brasil, cuando ninguno de los dos países están en este momento en posibilidad de garantizar una seguridad, porque además tienen números muy altos de COVID-19 ambos países, doctor. Sí, claro. Por ejemplo, Brasil está en el 3er lugar mundial. Estados Unidos y la India, en cuanto a número de casos acumulados, Brasil
se encuentran en los primeros lugares en cuanto al número de casos acumulados, pero en cuanto a la incidencia, que son los casos que se presentan día con día, ahí Brasil, Argentina, no se diga la India, siguen teniendo números impactantes, y esperemos que lo que acabamos de ver el día de ayer no les represente próximos días de muy alto impacto pandémico. Esperemos que no ocurra, pero la experiencia nos ha enseñado que a los 14 días o en el periodo de entre los 10 y los siguientes 14 días después de eventos masivos, casi siempre hay brotes, rebrotes de la enfermedad, porque ese es, digamos, el periodo de incubación promedio. Son 5 días el periodo de incubación promedio, pero puede ser hasta de 14 días. Claro. Entonces ahí es cuando vemos lo que finalmente ocurrió respecto de estos eventos masivos. Fíjate, en el caso de México, Belén, por ejemplo, estamos indudablemente en una tercera ola. Ya así decretada incluso por las autoridades. Sí, claro, con hasta 10,000 casos promedio diarios, cuando ya hace 2 meses estábamos en 1,000 casos promedio de nuevos infecciones al día. Pero lamentablemente ese exceso de confianza en la población joven, etcétera, y también ahí hay un fenómeno que posiblemente pudiera haber impactado. El incremento de casos coincide con los 14 días posteriores al proceso electoral, a las elecciones intermedias en México. Poco antes hubo eventos masivos, cierres de campaña, eventos proselitistas, etcétera. Pues todo eso va contribuyendo. No serán el único factor, pero es la suma de factores. La nueva variante, que en el caso de México no ha sido evaluado en su magnitud real el problema de la nueva variante. ¿Por qué motivo? Porque hay que hacer muchos más exámenes de laboratorio para determinar mutaciones y con eso definir qué tan prevalente es determinada variante en una región o en un país. Si no haces esos exámenes, no vas a saber la magnitud del problema. Y esto aplica para todo el mundo. Claro. Los países que más exámenes de esta naturaleza realizan saben cuál es la magnitud de la presencia de esta nueva variante Delta. ¿Para qué tiene importancia? Tiene importancia por lo que decíamos de la mayor transmisión de la enfermedad. ¿Y la enfermedad es diferente con la nueva variante Delta? No, realmente no es tan diferente desde el punto de vista clínico. Lo que hay que hacer para la atención de estos pacientes es prácticamente lo mismo que hemos venido haciendo con las otras variantes y con la cepa original. Pero para lo que sí es de utilidad es para la toma de decisiones macro desde el punto de vista salud pública, desde los niveles gubernamentales, en cuanto a la decisión de confinamientos a mayor escala, de volver a limitar algunas actividades, etcétera, y algo que me parece fundamental, Belén, que es el arranque del próximo ciclo escolar, que se ha, digamos, previsto la posibilidad de que sea presencial. Bueno, pues lo que ocurra en las próximas 3 semanas va a ser fundamental para la toma de una decisión definitiva. Si los números no ayudan, creo que el regreso presencial deberá postergarse para un mejor momento. Sin duda alguna, doctor. Y también preocupantes estas fotografías, principalmente que hemos visto en redes sociales, doctor, de los festejos de fin de cursos de los jóvenes. Me parece que ahí la autoridad también debió haber sido mucho más restrictivo, porque se permitieron estos grupos masivos. El caso más reciente, el de los estudiantes bolivianos que viajaron a Cancún y que también regresaron a su país infectados,
venían en grupos pues nutridos. El caso de España, que lo hemos comentado ampliamente. En el caso de México, otro grupo que también viajó a Cancún, pero no solamente los viajes, doctor, sino las fiestas que se han celebrado en estos días y que las hemos podido seguir, como le decía, a través de las redes sociales. Si le parece, con esto y mucho más, regresamos. Este punto es muy importante. Después de la pausa, doctor, gracias. si le parece. Volvemos. Impacta la COVID-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes. Un reciente sondeo realizado por UNICEF muestra que la crisis del COVID-19 ha tenido un importante impacto en la salud mental de las y los adolescentes y jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. El sondeo rápido se realizó en 8.444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años de edad en 9 países y territorios de la región. El reporte da cuenta de los sentimientos que enfrentaron en los primeros meses de respuesta a la pandemia. Entre las y los participantes, 27% reportó sentir ansiedad y 15% depresión en los últimos 7 días. Para el 30%, la principal razón que influye en sus emociones actuales es el entorno económico. La situación general en los países y sus localidades ha afectado el día a día de las personas jóvenes, pues 46% reporta tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba. 36% se siente menos motivada para realizar actividades habituales. Su percepción sobre el futuro también se ha visto negativamente afectada, particularmente en el caso de las mujeres jóvenes, quienes han y están enfrentando dificultades particulares. 43% de las mujeres se sienten pesimistas frente al futuro, frente a 31% de los hombres participantes. Y a pesar de que en muchos países se han levantado los confinamientos y las actividades de ocio se han ido abriendo de nueva cuenta como teatros, cines y bares, algunas naciones como España han advertido que volverán a cerrar esos lugares ante el incremento de los casos en la población joven, por lo que esta situación podría volver a desencadenar episodios de depresión y ansiedad en los más jóvenes, informó Rocío López Fonseca. Regresamos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablábamos antes de irnos a la pausa sobre estas imágenes preocupantes que también hemos visto de los festejos de fin de cursos de los jóvenes, no solamente en los destinos turísticos, sino también en las fiestas que han organizado de fin de cursos, de las mismas fiestas que veíamos antes de la pandemia. Muchos jóvenes, pero además los familiares y los amigos que se reúnen en un mismo centro a festejar, doctor. Se volvió una costumbre el viaje de fin de cursos y esos viajes masivos, efectivamente hay que decirlo con claridad, frecuentemente con alcohol y frecuentemente en la piscina, con las famosas albercadas, pues que representan escenarios de muy alto riesgo, hombre. Las albercas llenas de jóvenes conviviendo como se es en esas etapas de la vida, pero que para estos momentos es inconveniente a todas luces. Nosotros en esta ciudad desde la que transmitimos, Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, hemos visto en los últimos días y semanas a muchos jóvenes precisamente que en esa situación de haber hecho ese viaje de fin de cursos, regresan varios de ellos, de ese mismo grupo, con infección por COVID-19. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que al regreso en el escenario familiar, cuidado con algún otro miembro de la familia que esté susceptible a la enfermedad, pero también cuidado con el comportamiento de la enfermedad que puede ser grave en ellos mismos, lo que decíamos antes. Creo que amerita, como lo hemos hecho en múltiples momentos, enviar desde aquí un mensaje a la población juvenil respecto del COVID-19. Ser joven no es garantía absoluta de que el COVID se va a comportar de manera leve.
También los jóvenes han tenido gravedad y también ha habido muchas fatalidades en gente joven por COVID-19. De tal manera que la invitación es a que mantengan mucha disciplina, a que tengan mucha responsabilidad, sobre todo en estos momentos en que una tercera ola nos puede afectar a todos, y también ante el hecho de que el surgimiento de nuevas variantes no sabemos cómo vaya a llevar el comportamiento de la pandemia. Ya la Delta está siendo un contribuyente significativo para la tercera ola, pero ¿qué ocurrirá si surge una nueva cepa o variante que se comporte con mayor gravedad y genere más letalidad? Imaginemos qué ocurrirá si una de las nuevas variantes que pudieran venir en el futuro represente el riesgo de que las vacunas utilizadas no generen neutralización óptima contra tal variante. Eso sería terrible, Belén, por todo el esfuerzo mundial que ha habido para la vacunación, para brindar cobertura. Pero imaginemos nada más una cepa que sí tenga la mayor capacidad de evadir al sistema inmune generado a través de la vacunación. Nos puede poner de nueva cuenta en una condición de mucha preocupación. ¿Y por qué hago este comentario? No es un comentario fatalista. Hemos dicho en múltiples ocasiones que también el riesgo de que se generen mutaciones está en función de que la enfermedad esté activa en el mundo. A mayor actividad de la enfermedad, como esta tercera ola, el virus se va a estar replicando en miles o millones de seres humanos, y cada replicación puede representar el riesgo de una mutación o de múltiples mutaciones que pueden generar una nueva cepa y que pueden entonces o representar mayor gravedad o representar el riesgo de, así se llama, evasión del sistema inmune, de los anticuerpos neutralizantes que se hayan generado con la vacunación anterior. Entonces, en un momento así, podemos volver a estar todos en el mundo susceptibles a contraer nueva infección. Doctora, usted ha tocado un punto fundamental, el ser responsables, solidarios con este mundo, con nuestro entorno, particularmente hoy el llamado es a los jóvenes, porque mientras no frenemos el número de casos, como usted bien lo ha dicho, el virus seguirá mutando con el riesgo de que nuevas variantes mucho más contagiosas y mucho más peligrosas puedan surgir. Que no es un hecho, no es un hecho, porque usted también nos lo ha explicado en varias ocasiones que muchas de estas mutaciones no son de interés, pero el riesgo ahí está, es decir, es lanzar la moneda al aire y con esa probabilidad de que ocurra. No lo hagamos, porque entonces sí podemos estar en el futuro en una situación realmente muy preocupante, es decir, volver al principio, con una variante para la cual las vacunas no son eficaces, y entonces volver a empezar de cero prácticamente. Sí, esperemos que ese escenario no llegue a ocurrir, pero está en función del esfuerzo que hagamos todos, como individuos y como colectividad, Belén. Sí, le decía a usted en el corte, doctor, un poco la presencia de la autoridad en países como México, donde hemos visto estos brotes en jóvenes, en sitios turísticos, claro que lo mencionábamos también en el caso de España, y quizá también en otras partes del mundo, pero ¿dónde está la autoridad para impedir que estos festejos masivos se celebren? Porque es verdad que se abrieron los destinos turísticos, están abiertos. El problema es que se han ido aumentando los aforos sin medir o sin tomar en cuenta estos riesgos. Y estoy segura que muchos de esos aforos fueron rotos con la llegada de estos grupos de jóvenes. La responsabilidad de la autoridad de vigilar, la responsabilidad de los dueños de los hoteles de no permitir que estas cosas se celebren. Claro. Y doctor, algo muy importante también, la presencia de los padres. Sí. Entiendo, como padres es muy difícil a veces pues limitar o impedir o negar los permisos a los hijos,
pero estamos hablando de algo muy importante. No se trata de ir a una fiesta más o de ir a un viaje más, se trata de darles el permiso para asistir a un ambiente donde se pueden contagiar y contagiar a otras personas. Así es, efectivamente, Belén. Ahí es la contribución que todos hagamos para lograr el control. Estamos en una tercera ola que puede ser de muy alto riesgo. Creo que no va a ser tan crítica como la de diciembre-enero. Es mi sensación, por varias razones. Primero, hay modelos matemáticos de los que hemos hablado muchas veces, que son fórmulas preestablecidas y que con relativa facilidad te dan una proyección sin que sean esas proyecciones palabra de honor. Claro. Pero sí, hay varios motivos. Primero, pues que sí hay un porcentaje más alto de la población vacunado, comparativamente con el que había en diciembre y enero, que iniciaba la vacunación. Pero segundo, de que también existe un porcentaje alto de personas con anticuerpos positivos por inmunidad natural de rebaño, es decir, no solo la que se logra con vacuna, sino a través de la infección natural, y la estimación es que es alrededor del 25% de la población. Entonces, hay un porcentaje de población que puede estar cercano al 50% ya con anticuerpos positivos por vacuna o por infección previa. Pero hay un 50% todavía susceptible y no hay que permitirnos que ese 50% vaya a infecciones graves, porque el riesgo de letalidad ahí está. Y aumentar el número de casos, doctor, y entonces a permitir lo que ya explicábamos, replicar del virus, y que esto se convierta en una historia de nunca acabar, doctor. Efectivamente, Belén. Bueno, pues ahí está la información. Hoy quisimos dedicar este programa particularmente a los jóvenes, hacer este llamado con todo el cariño que le tenemos a los jóvenes. Totalmente. Pero sí que entiendan que no es momento todavía de bajar la guardia ni de realizar estos festejos masivos. Doctor, gracias como siempre. Con todo gusto, Belén. Gracias, Muchas gracias. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado.